Esperemos que se escuche bien. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar ahí detrás. Gracias a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de María Grande por este espacio, por esta convocatoria. Gracias al Instituto de Educación Superior República de Entre Ríos, el Terciario de María Grande también por sumarse. Gracias a los compañeros de ANME María Grande también por el respaldo. Y gracias a todos de vuelta por estar. Vamos a reflexionar un poco entonces en esta fecha bicentenaria federal. Hoy se cumplen 200 años de la proclamación de la República de Entre Ríos por parte de Francisco Ramírez, de Pancho Ramírez. Y vamos a reflexionar unos minutos sobre esa fecha, pero también sobre todo el proceso histórico de esa época. Tratar de analizar, como dice la convocatoria, los aciertos, los errores de Ramírez. Sobre todo Ramírez como parte de un colectivo de lucha. Y repasar los proyectos y los debates y las luchas de toda esa época. Para nosotros, la proclamación de la República de Entre Ríos, de ese Estado federal, un Estado que era la República de Entre Ríos, un Estado autónomo, un Estado federal, constituido por Entre Ríos, Corrientes y una parte de Misiones, con la jefatura suprema de Ramírez, como se sabe, en el marco de las luchas de esa época. Entonces, la República de Entre Ríos es un Estado autónomo federal que se dice república, pero que en realidad no es una república aparte, sino que es un Estado autónomo que está planteando fuertemente la necesidad de una república federal argentina y sudamericana. Recuerden ustedes que en esa época estamos en un proceso de formación de lo que va a ser la Argentina, que primero se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas del Sur, como lo cantamos en el himno, y más adelante se va a llamar República Argentina, pero la época de Ramírez es una época de intensas luchas y discusiones políticas sobre el sentido de esa construcción, de ese país que se estaba construyendo, que se llamaba Provincias Unidas del Sur y que más adelante se va a llamar Argentina. Se está discutiendo cómo va a ser ese Estado que están haciendo, ese Estado que el 25 de mayo de 1810, siendo el Virreinato del Río de la Plata, siendo colonia española, había cortado con el poder español. Recuerden ustedes que los criollos echaron al virrey español del poder en Buenos Aires, y ahí empezó esta historia política, una historia compleja de qué tipo de sociedad íbamos a construir, qué tipo de Estado íbamos a construir. Y en ese sentido, aparecen paso a paso distintos proyectos políticos en el Río de la Plata, en toda la región. Los políticos de Buenos Aires, los políticos porteños, la burguesía porteña, es decir, los ricos de Buenos Aires, los comerciantes que son los que manejan el poder en Buenos Aires, van a ir mostrando paso a paso sus cartas desde el punto de vista político. Y nos va a mostrar el poder de Buenos Aires su idea de un proyecto monárquico. Es decir, van a pensar a las Provincias Unidas del Sur, a la Argentina, como una monarquía o un principado con un príncipe, un monarca extranjero o una princesa extranjera gobernando en Buenos Aires. Sí, aunque parezca loco, era así el proyecto que tenía la burguesía porteña. Una monarquía, un principado, un príncipe o una princesa protector en Buenos Aires que compartiera el poder con esos políticos de Buenos Aires que iban a ser diputados, senadores, ministros, etc. Un poder extranjero de protector, una monarquía parlamentaria, digamos, constitucional, y los políticos burgueses acompañándolo. Esa es la idea de libertad que la burguesía de Buenos Aires concretamente estaba mostrando después de mayo de 1810. Se hablaba mucho de libertad, de la patria, pero los hechos nos muestran que su proyecto era ese. Libertad para tener cargos políticos, para acceder a cargos que por ahí con los españoles no accedían del todo, sacar a los españoles del juego, y compartir el poder con alguna protección extranjera, porque tenían miedo de perder los burgueses de Buenos Aires la guerra con los españoles. Tenían miedo, España estaba en medio de vaivenes de la guerra europea, en un primer momento el poder español estuvo debilitado, el rey español preso de los franceses, después los franceses pierden la guerra, el rey Fernando VII de España vuelve al poder, y ahí pensó en retomar su colonia hacia 1816, cuando se da el Congreso de Tucumán. Los españoles tenían avanzado buena parte de Sudamérica, habían recuperado el poder, y los únicos que resistían al poder español eran acá los pobladores de las Provincias Unidas
del Río de la Plata a la provincia unida del Sur. Entonces, en ese marco, digamos, la burguesía porteña, en su miedo de perder frente a los españoles, pensó en pactar una monarquía constitucional donde un príncipe francés, un inglés, una princesa portuguesa se hiciera cargo del poder en Buenos Aires y ellos compartieran el poder. Contra eso van a reaccionar, lógicamente, los provincianos, los pueblos de las provincias. Entonces ahí tenemos un proyecto político, el proyecto del centralismo de Buenos Aires, y por supuesto que monarquía es centralizar las decisiones en Buenos Aires y desde Buenos Aires tomar decisiones por todas las provincias. Eso obviamente no era aceptable acá. Y además la política que la mayoría de los políticos de Buenos Aires proclamaban era una política liberal, es decir, el libre comercio, para poder hacer sus negocios libremente con el poder extranjero. Esa política de centralizar el poder con un monarca extranjero protector y un libre mercado, un libre comercio que le iba a dar dinero a los comerciantes de Buenos Aires y a los que trajeran mercaderías de afuera, iba a producir la ruina de las economías provinciales, como en realidad lo produjo. Por eso hay un rechazo muy fuerte de los pueblos de las provincias a ese proyecto político del poder porteño. Contra ese poder van a ir surgiendo los reclamos de las provincias. En 1813, el artiguismo, José Artigas y los que lo acompañaban en la banda oriental, acuérdense ustedes que Uruguay era una provincia, hoy Uruguay es un país aparte, pero en esa época era la provincia oriental, la banda oriental. Los orientales van a ser los primeros que reaccionan contra esa política de Buenos Aires y proclaman las instrucciones de 1813 una idea de una república federal, la idea de tener una independencia verdadera sudamericana y una república federal. República y no monarquía, república es decir que el pueblo pudiera decidir su gobernante y lo cambiara si no le gusta, y una federación de pueblos, es decir que cada pueblo, cada provincia tuviera su autonomía, sus autoridades, y que las compartiera en una confederación, pero sin que ninguna provincia pasara por encima de la otra. Y esto iba directamente contra los intereses de Buenos Aires. Entre esos dos proyectos, el monárquico centralista de Buenos Aires y el republicano federal del artiguismo, puede haber matices de gente que, entre negro y blanco, había matices de grises, gente que fue negociando posiciones en el camino. Pero esos son los dos proyectos que más o menos van a disputar el poder y la política en el Río de la Plata durante 1813 hasta 1820, que es el tramo que nosotros tenemos que analizar acá. En ese proceso de disputa se inserta la personalidad y la política de Pancho Ramírez y los que lo acompañaron. Entonces nosotros vamos a analizar tres momentos histórico-políticos de Pancho Ramírez, y todos esos tres momentos se dan en el año 1820, que es el año bicentenario que estamos analizando. Por tanto, hay que decir que el día de hoy, 29 de septiembre, que es el bicentenario específico de la proclamación de la República Entre Ríos, no es el único bicentenario. 2020 es un año de 3 bicentenarios que tienen que ver con Pancho Ramírez y el federalismo. El primer bicentenario es el bicentenario de la batalla de Cepeda, donde participó Ramírez como lugarteniente de Artigas, en febrero de 1820. El segundo bicentenario es el Tratado del Pilar, cuando 3 semanas después del triunfo en Cepeda es un lugar de la provincia de Buenos Aires, Ramírez despilfarra ese triunfo federal, ese triunfo artiguista. Ramírez había combatido en la fila del artiguismo, traicionando el mandato del artiguismo, rompiendo relaciones con Artigas, traicionando a la Liga Federal y pactando con Buenos Aires el Tratado del Pilar, rompiendo la Liga Federal. Ese es el segundo momento político de Ramírez. Y el tercero, que es el de la República Entre Ríos, el tercer momento político, es un momento en el cual ya Artigas no está porque se enfrentó con Ramírez, Artigas fue derrotado y se exilió a Paraguay, y Ramírez ve traicionadas sus expectativas por sus ex aliados de Buenos Aires y Santa Fe. Su idea de un Congreso Federal en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, es traicionada. Buenos Aires y Santa Fe hacen otro pacto dejándolo afuera a Ramírez. Lo que va haciendo el poder de Buenos Aires es liquidando de a uno, digamos, a sus enemigos, dejando en primer lugar fuera de juego político a José Artigas. En un segundo momento va a dejar sin poder a Ramírez. Entonces lo que va haciendo el poder de Buenos Aires es estableciendo una serie de jugadas políticas para ir licuando ese poder federal. Ramírez lamentablemente participó en esta trampa política. Y en ese tercer momento, que es la República Entre Ríos,
Ramírez, abandonado por sus aliados de Buenos Aires y Santa Fe, proclama la República, intentó invadir Paraguay, armar un ejército más grande para volver a la banda oriental. La banda oriental del Uruguay estaba invadida por los portugueses del Brasil, había que recuperarla. Ramírez intenta una serie de estrategias que no funcionan y se pelea con sus aliados de Buenos Aires y Santa Fe, pide permiso para cruzar Santa Fe, ya está en el lado López, el día de Santa Fe ya tenía pactos con Buenos Aires, no lo deja, entonces entre igual, se produce una serie de enfrentamientos donde Ramírez y sus hombres valientemente derrotan a las tropas de Buenos Aires, aunque después entran de derrota en derrota. Ramírez va para el lado de Córdoba y termina todo mal. Termina siendo, como ustedes saben, derrotado y asesinado en Río Seco. Le cortan la cabeza a Ramírez y su ex aliado Estanislao López termina exhibiendo la cabeza de Ramírez embalsamada en el Cabildo de Santa Fe unos días. Un final terrible, digamos, para la vida de Francisco Ramírez. Entonces tenemos estos tres momentos de Pancho Ramírez, de las luchas federales en esa época. La batalla de Cepeda, Ramírez todavía artiguista. El Tratado del Pilar, Ramírez abandonándolo a Artigas, abandonando la Liga Federal y pactando con Buenos Aires. Y el tercer momento, la República de Entre Ríos, donde Ramírez vuelve sobre sus pasos, ya sin Artigas, pero también sin Buenos Aires y Santa Fe, intenta solo, con los que lo rodeaban, llevar adelante su idea política y fracasa, lo asesinan y muere. El primer momento para nosotros, y la historia es una ciencia social, hay que documentarse, hay que buscar los hechos. El Ramírez artiguista para nosotros es el mejor momento político de Pancho Ramírez, de más lucidez política y militar. Un Ramírez que había sido chasqui en la época de la Revolución de Mayo, Correo, se fue ganando lugar y se gana un lugar con Artigas en la Liga Federal, en la Liga de las provincias del litoral. Y en 1819 el Ramírez, todavía artiguista, es una figura brillante de la Liga Federal, una figura necesaria que está sosteniendo la resistencia de la Liga Federal, que tiene la Liga Federal un par de enemigos duros al mismo tiempo. La Liga Federal está combatiendo contra los portugueses del Brasil, insisto, que han invadido la provincia oriental, que es una provincia hermana, es territorio de la Argentina, de las Provincias Unidas, el Uruguay, ha sido invadido por los portugueses que han acordado con el poder de Buenos Aires invadir para desalojar el artiguismo, y Artigas y su gente están resistiendo contra los portugueses. Los portugueses también por el río Uruguay atacan Corrientes, atacan Entre Ríos en 1818, con la del Uruguay, bombardean, y Ramírez ahí como lugarteniente de Artigas es un militar brillante. No solamente se están defendiendo de los portugueses, sino de los porteños que mandan sus soldados a atacar Entre Ríos. Entonces Entre Ríos está entre un juego de tenaza acordado en secreto entre el poder de Buenos Aires y los portugueses del Brasil. Y la Liga Federal se defiende ahí como puede frente a esos dos enemigos poderosos. Con los portugueses la cosa va a estar complicada, va a ir a mal, porque los portugueses van a entrar en la banda oriental y se la van a apropiar. En 1819-1820 los portugueses están entrando a la provincia oriental, a nuestra provincia oriental. Artigas ha sido derrotado en algunos lugares, va a terminar siendo derrotado en Tacuarembó, en un lugar de Uruguay, y ya la banda oriental va a pasar a manos de los portugueses. Pero cuando Ramírez vence a los porteños en Cepeda, todavía no se ha enterado de la derrota de Artigas. Todavía Artigas es su jefe. La derrota de Artigas con los portugueses. Entonces, la Liga Federal está resistiendo a los portugueses, está resistiendo a los porteños. Ramírez es un gran lugarteniente de Artigas y está tomando decisiones en lo militar, no solamente derrotando a porteños que vienen a invadir a Entre Ríos en varias batallas, sino que además en la política económica, Ramírez, como artiguista, ha tomado algunas decisiones revolucionarias contra los enemigos de mucho dinero de la Liga Federal. Les voy a leer una línea de un libro clásico de historia de Entre Ríos, porque insisto, la historia es una ciencia social y hay que documentar los hechos, para no decir cualquier cosa. Un libro de Oscar Urquiza Almandós, un gran historiador de Concesión del Uruguay, fallecido hace poco, la historia económica y social de Entre Ríos. Fíjense el Ramírez de esta primera parte, el Ramírez artiguista. En 1819, Ramírez dispuso que fueran embargadas las casas de comercio, buques y bienes existentes en Paraná
de pertenencia de ciudadanos vinculados más o menos estrechamente al poder de Buenos Aires, de Montevideo y de Portugal. Después sigue, incluso Urquiza Almandós da nombres de comerciantes, empresarios ricachones del Paraná, que eran enemigos de la Liga Federal, que estaban apostando a los de afuera, a los enemigos de afuera, apostando a hacer negocio con los de afuera, a cambio de la destrucción de nuestra tierra, de la Liga Federal. Ustedes encárguense de pensar la relación entre pasado y presente, de la lucha de los pueblos, los intereses de adentro, los intereses de afuera, y cómo juegan. Este Ramírez artiguista es un Ramírez que, como les acabo de leer, tomó decisiones de expropiación de fortunas de enemigos del pueblo entrerriano y del pueblo federal. Entonces, cuando pensamos estos bicentenarios, es importante pensar qué festejamos cuando festejamos estos bicentenarios. ¿Qué decisiones parecidas se podrían discutir en el 2020 o se vienen discutiendo en el 2020? ¿Y cómo está el poder hoy? ¿Podemos discutir la soberanía del pueblo y los intereses del pueblo? ¿O unos pocos periodistas de Buenos Aires nos van a decir a través de la televisión y de las redes sociales y de las noticias falsas qué es lo que tenemos que creer y discutir? En esa época el pueblo entrerriano, sus caudillos, como les acabo de leer, pensaba lo que era justo y bueno para el interés federal y para el interés social, y se llevaban adelante las decisiones después de haber pensado lo que era justo y lo que era mejor para la sociedad, sin tomar en cuenta lo que se decía de otro lado. Entonces, este es el primer Ramírez. Artigas le encarga, en la urgencia ya Artigas invadido de la banda oriental por los portugueses, le encarga a Ramírez y a López de Santa Fe que ataquen Buenos Aires y que derroten al poder porteño y que le hagan firmar a Buenos Aires un acuerdo donde respetaba a las provincias, la Liga Federal, y donde Buenos Aires se sumaba al federalismo y además sumaba gente para luchar contra los portugueses brasileños, contra los portugueses del Brasil. Esa era la orden y el mandato que Ramírez tenía como lugarteniente cuando fue a la batalla de Cepeda en la provincia de Buenos Aires. En Cepeda se da un gran triunfo federal, un gran triunfo de Ramírez, de López y de toda la gente que lo acompañó. Era una verdadera esperanza para Artigas, que le acabo de decir que Artigas fue derrotado por los portugueses y Uruguay, la banda oriental, pasaba a manos de los portugueses. El triunfo en Cepeda va a ser una esperanza para mantener viva la llama de la ilusión de recuperar la banda oriental con la ayuda de Buenos Aires, esa es la ilusión de Artigas. Y con Cepeda cae el gobierno de Buenos Aires, que renuncia, y cae el Congreso Nacional que se estaba reuniendo en Buenos Aires. Ese Congreso Nacional era el congreso que se había iniciado en Tucumán. El famoso Congreso de Tucumán, del que recordamos el 9 de julio, la Declaración de Independencia, pero en realidad esa es una de las pocas cosas buenas del Congreso de Tucumán que siguió en Buenos Aires, porque pasaron un montón de cosas malas y negativas que firmaron o acordaron esos diputados que estuvieron en la Casa de Tucumán y que después van a seguir en Buenos Aires, porque acuérdense ustedes que los mandatos duran 4 años. Bien, ese Congreso de Tucumán que continúa en Buenos Aires, vamos a llamarlo Congreso Nacional. Ese Congreso Nacional, con esos diputados que no eran de la Liga Federal, porque la Liga Federal no participó de ese Congreso por distintas diferencias con Buenos Aires. La Liga Federal había hecho su propio Congreso, el Congreso de Oriente, en 1815, por la independencia. Ese Congreso había redactado un proyecto de constitución unitaria en 1819 y monárquica. Declaró la independencia el 9 de julio, después mandaron una misión secreta a los congresistas de Tucumán a Brasil a acordar con los portugueses que invadieran la banda oriental. Eso es una traición al interés nacional. Y eso poco sale en los manuales de historia. Digamos, como decía José Luis Busanichi, un historiador de Santa Fe, esa es la cara oculta del Congreso de Tucumán, lo que no sabemos, la otra cara de la moneda. Ese Congreso de Tucumán que continuó en Buenos Aires, entonces, redactó una constitución unitaria. La constitución unitaria centralizaba el poder en Buenos Aires, daba lugar a un principado, a una monarquía, como yo le decía, con toda esa política que estamos hablando. La batalla de Cepeda, donde Ramírez como artiguista, como federal, con todo el pueblo humilde que lo acompañaba, triunfa, derrota al poder de Buenos Aires, hizo caer esa política. Esa idea de una Argentina, de una Sudamérica, digo Sudamérica porque incluyo a Uruguay, que era una provincia, para que se entienda, una provincia en esa época, el Alto Perú, también la zona de Bolivia, era una provincia que se va a perder después también.
vamos a llamarlo Argentina Sudamericana, vamos a llamar esa patria grande de esa época, que se frustró, que se rompió. Esa Argentina grande quería ser gobernada por los porteños del gobierno de Buenos Aires y por ese Congreso Nacional, que empezó Tucumán y siguió en Buenos Aires, con una monarquía centralizando todo en Buenos Aires. Y ese proyecto político de esa Argentina grande, centralizada y monárquica, fue derrotado por el pueblo humilde que acompañó a Pancho Ramírez, el pueblo artiguista, el pueblo federal en la batalla de Cepeda. Si hoy Argentina se proclama república federal como idea, como proyecto, porque esa idea está por hacerse, Argentina no ha terminado nunca de ser una república completamente democrática y completamente federalista. Esa es una tarea para hacer, todos los días para discutir y hacer. La autonomía de las provincias, la justicia social, es una tarea para hacer la idea republicana y federal. Pero realmente con justicia social. Sin intereses egoístas, sin intereses racistas, sin intereses autoritarios, etc. Esa idea de una república federal, la forjan los milicianos de Artigas y de Ramírez en la batalla de Cepeda. Argentina hoy es, en su idea, en su base, una idea de república y una república federal, gracias a esos miles de gauchos, de indios nativos, de negros, de negras, ese pueblo humilde, esos guaraníes que lo acompañaban, esos charrúas que acompañaban a Artigas y a Ramírez, y está documentado. Todo ese pueblo humilde que fue soldado, fueron soldados milicianos en la época federalista, gracias a ese pueblo humilde, Argentina tiene una idea de república y de federalismo. Y será el pueblo el que tenga que seguir movilizándose para construir lo que falta para concretar ese sueño de una república auténticamente federal, auténticamente democrática, soberana, con justicia social. En Cepeda se jugaba toda la idea del artiguismo, una idea de república, de federalismo, de distribución de la tierra, de que la tierra sea para el que la cuide. Es decir, se jugaba la idea de una patria en serio, de una patria donde las promesas de libertad, de igualdad, se hicieran realidad, digamos, en la concreción política. Bien, hay un triunfo popular en Cepeda, hay un triunfo federal. Ramírez a los pocos días se entera que Artigas, su jefe, ha sido derrotado por los portugueses. Ramírez está rodeado por gente nefasta de la política, los Alvear, los Carrera, un montón de gente que lo aconseja mal y él se deja aconsejar. Y un poco por su ego, por las ganas de ser jefe en Entre Ríos seguramente, mal aconsejado, entró en el juego y firmó el Tratado del Pilar y entramos al segundo momento político de Ramírez. Lo firma con Zarratea, un político nefasto de Buenos Aires. Firman un acuerdo donde Buenos Aires dice que va a ser federal, que va a respetar el federalismo, pero Buenos Aires no va a ayudar en la guerra contra los portugueses. Es decir, lo abandonan a Artigas. No le convenía ni a Buenos Aires ni a Ramírez que Artigas recuperara su poder. Entonces Artigas lo ve como una traición a ese Tratado del Pilar, a ese pacto del Pilar. Se pelean Artigas y Ramírez. Ramírez con ayuda de los porteños que le mandan a Lucio Mansilla y un grupo de soldados, con cañones portugueses que lo ayudan. Ramírez ya en una muy mala decisión política, traicionando a la Liga Federal, lo derrota a Artigas. Artigas lo derrotó en la zona de las Guachas y Ramírez lo derrotó a Artigas en las Tunas cerca de Paraná y Artigas se fue exiliado a Paraguay, como dijimos, y la Liga Federal se terminó. Como Buenos Aires quería, la Liga Federal se terminó. Ahí tenemos el segundo momento de Ramírez, el Tratado del Pilar. Que la historiografía unitaria porteña, con Mitre a la cabeza y otros, festeja el Tratado del Pilar. Pero lógicamente, ¿cómo no va a festejar si a Buenos Aires fue muy bien después del Tratado del Pilar? Y ahí cambian algunas caras. Va a haber a partir de ahí algunos políticos de Buenos Aires que eran unitarios hasta ese momento, centralistas, que se van a decir federales. Sí, la lucha los hizo decir federales, porque las ideas del unitarismo no entraban de ninguna manera en las provincias, se van a decir federales, pero la nueva cara que van a mostrar es la siguiente. Bueno, la nueva cara de los políticos de Buenos Aires. Bueno, nosotros de Buenos Aires no nos vamos a meter a decidir la política de las provincias, pero bueno, nosotros nos vamos a gobernar solo Buenos Aires y que cada provincia se las arregle como pueda. Eso va a hacer que Buenos Aires de todas maneras acumule poder, porque Buenos Aires tenía la aduana, entraban las mercaderías y entraban y salían ahí por los barcos en el puerto, y toda la riqueza y el poder económico político se va a concentrar así. Así que, a partir de 1820, con el Tratado del Pilar, de a poco va a ir apareciendo un nuevo proyecto político que lo podemos llamar un federalismo tramposo. Es un federalismo de discurso que aparece en Buenos Aires, de que esto va a ser una federación de pueblos,
Pero en realidad es Buenos Aires arreglándosela sola y las provincias arreglándoselas sola. De alguna manera el rosismo, con Juan Manuel Rosas, va a ser heredero de esa estructura. Entonces, se van mostrando las caras en los proyectos políticos. Ramírez viene fortalecido con el Tratado del Pilar, lo derrotó Artigas, Artigas se fue. Los sectores humildes, está documentado en los libros de Historia de Entre Ríos, en los de Oscar Tabani y Pérez Colman y en otros, estaban con Artigas. La mayoría de los entrerrianos y de los indios nativos guaraníes estaban con Artigas y se vieron traicionados. Ramírez mismo le escribió a un político que se abochornaba del acuerdo que había firmado con Buenos Aires. Él sabía que no era popular ese acuerdo. Artigas exiliado, Ramírez, como dijimos, intentó una serie de campañas, ir a Paraguay, recuperar la banda oriental. Resulta que ahora sí, Ramírez dice que hay que recuperar la banda oriental, y era lo que le había dicho Artigas antes de firmar el Tratado del Pilar. Entonces, la idea era una cuestión de ego político. Lo que estaba molestando era Artigas, en realidad, no la política. Y ese Ramírez, a las vueltas en la política, yendo y viniendo, es el que más adelante lanza en septiembre, un día como hoy, la República de Entre Ríos. A la defensiva, sin Artigas y ya abandonado por sus aliados de Buenos Aires y Santa Fe, Ramírez proclama la República de Entre Ríos. ¿Qué destacar de la República de Entre Ríos? Para terminar con esta parte y después pasar a lo de Tomás Cosa. De la República de Entre Ríos, de esa organización que Ramírez construyó en toda la Mesopotamia, podemos destacar algunas cosas positivas y otras negativas. Lo positivo, había en los estatutos de la República de Entre Ríos, que se pueden consultar en internet, había una valoración de la educación pública, que recién estaba empezando, por supuesto, la educación, pero había una valoración de la docencia y de la necesidad de casas de estudio en condiciones. Yo digo, hoy que estamos festejando el bicentenario de la República de Entre Ríos, sería bueno que las autoridades de todo el mundo relean esos artículos donde la República Entrerriana, la República Ramirista, decía que la educación pública tenía que estar en muy buenas condiciones, los docentes y las escuelas. Porque tenemos que discutir qué sentido le damos a los festejos bicentenarios. ¿Festejamos por festejar un bicentenario federal de la República de Entre Ríos? ¿Festejamos y no nos importa cómo nos va en el presente, cómo le va estructuralmente Entre Ríos a la Argentina? ¿O festejamos un bicentenario para pensar aquellos proyectos, sus virtudes, sus defectos, sus aciertos, sus errores, pensar lo mejor de aquellos proyectos federales y pensar cómo estamos hoy con respecto a esos proyectos? Porque la verdad que la situación crítica del presente amerita que volvamos a leer aquellos renglones positivos de los estatutos de la República de Entre Ríos, donde, por ejemplo, se hablaba de una apuesta del Estado por la educación pública y por los docentes. Por ejemplo, se apostaba también a que cada familia tenía que forestar, que plantar árboles frutales, eran 50 por familia. La forestación sigue siendo una necesidad. Es una necesidad ecológica urgente el cuidado de nuestra tierra y la reconstrucción ecológica de nuestra tierra, de nuestras islas, sigue siendo muy importante. 200 años de la República de Entre Ríos es releer la parte del Estatuto de la República de Entre Ríos donde se hablaba de plantar árboles. Es muy importante que como homenaje pudiéramos hacer eso. Después tenemos como parte negativa que Ramírez no le consultó a los correntinos y los misioneros si querían ser parte de la República. Fue una imposición militar. Ramírez lanzó la República desde Corrientes el 29 de septiembre. Entonces, Ramírez hizo un plebiscito, se votó sobre su candidatura, pero obviamente no había opciones, iba a ser el líder supremo, jefe supremo de la República. Entonces, la parte negativa es la parte de imposición militar de las autoridades en esa República de Entre Ríos. Y me olvidaba como positivo que Ramírez propuso que esa República Entrerriana tuviera un Ministerio General de la Gobernación, donde ese ministro general, ese primer ministro diríamos hoy, se encargara estrictamente del cuidado de las cuentas públicas y de los dineros de los entrerrianos. Estricto manejo. Y se penaba como delito de lesa patria al que robara en política, al que robara de plata de pueblo. Léanlo, los estatutos de la República de Entre Ríos. Entonces, puede haber análisis, matices en las diferencias sobre Artigas, Ramírez, sobre las luchas, etc. Pero es muy importante
que para honrar a la República de Entre Ríos, honrar este bicentenario federal, no solamente apostáramos a la educación, a lo mejor de ese reglamento, que de alguna manera lo mejor de la República de Entre Ríos era lo había aprendido Ramírez de la Liga Federal Arribista, era lo mejor del arribismo, sino que también pudiéramos construir, conquistar alguna vez, consolidar ese ministerio que se encargue de la transparencia absoluta de las cuentas públicas. Y que se castigue algún día, como Ramírez lo proclamó en la República de Entre Ríos, se castigue como delito de lesa patria el que mete la mano en la lata para robarse la plata de la gente en Entre Ríos. Sería muy importante ya que festejamos el bicentenario federal. Entonces, esto como positivo. Lo negativo decía la imposición autoritaria y la continuidad de la esclavitud y la desigualdad social. Con Artigas los sectores humildes estaban empezando a tener expectativas. En la distribución de tierras entraban las viudas pobres, los indígenas nativos, los negros, muchos esclavos dejaban de ser esclavos y pasaban a tener su trabajo. Con Ramírez está documentado en algunos libros que los jefes militares ramiristas traían esclavos y esclavas indígenas, nativos, de Corrientes y negros también. O sea que hay un retroceso de los derechos sociales con la República Ramirista, de este aspecto, digamos, de los derechos sociales. Entonces, vimos los matices, los pros y los contras, los aciertos y los errores de Ramírez. Fue un gran acierto haberse jugado Ramírez a fondo la Liga Federal con Artigas, porque eso representaba el sentir del pueblo entrerriano y del pueblo federal sudamericano. Fue un gran error y una traición de Ramírez firmar con los porteños el Tratado del Pilar, porque eso destruyó la Liga Federal, destruyó el contrapoder que le hacía contrapeso, ese poder que le hacía contrapeso a Buenos Aires, a la pretensión de Buenos Aires. Ramírez lo destruyó en el Tratado del Pilar. Y después se destruyó a sí mismo. Y se dio cuenta tarde que al firmar el Tratado del Pilar, como Buenos Aires se destruía a sí mismo. Eso fue un error. Los políticos y los caudillos son seres humanos, como ustedes, como yo, y pueden tener aciertos y errores. Y la historiografía, la historia como ciencia social, debe analizar los aciertos y los errores políticos de los líderes y de los pueblos, porque a los aciertos hay que imitarlos y continuarlos, y a los errores hay que evitarlos para que a las sociedades les vaya mejor. Si la sociedad tiene más aciertos políticos que errores políticos, a esa sociedad le va a ir mejor. Entonces aquellos que dicen, hay que comprender la complejidad de la época, que no se entendía. La complejidad hay que entenderla, por supuesto, pero los aciertos políticos y los errores políticos hay que poner en una balanza, porque si no, no vamos a aprender nada de la historia. Si no, cualquier político puede hacer cualquier cosa. Entonces hay que entender a un dictador militar, hay que entender a Carlos Menem, a los que junto con Menem privatizaron toda la riqueza en Entre Ríos y todo, hay que entenderlo porque era la complejidad de la época. No. Uno puede analizarlo, pero después tiene que hacer una valoración si eso estuvo bien o mal, y si las consecuencias de esa acción, de esos líderes o de la sociedad, fue positiva o negativa para una sociedad. Los indicadores, si esa sociedad hoy tiene deuda externa o deuda provincial, si esa sociedad tiene contaminación, si peligra su medio ambiente, si esa sociedad tiene desigualdad, tiene aumento de pobreza, marginalidad, quiere decir que si esa sociedad tiene esos malos indicadores, quiere decir que las acciones políticas que se toman son negativas, son equivocadas. Entonces, para eso hay que reflexionar sobre estas cosas. Entonces, la República Entre Ríos duró poco, no duró, duró hasta la muerte de Ramírez en julio de 1821, de septiembre de 1820, un día como hoy, a julio de 1821. Duró esos meses, duró eso poco, fue una pretensión de una afirmación de autonomía federal, de continuidad de la autonomía federal, pero esa república se cae con la muerte de Ramírez. Su medio hermano, Ricardo López Jordán, Ramírez, su madre Tadea Jordán, casada con un barquero paraguayo, Pancho Ramírez dijo un comerciante paraguayo. Tantas veces hemos sido racistas y nos burlamos de los paraguayos y los bolivianos de Argentina. El primer presidente de Argentina, Coronel Saavedra, era un boliviano del Alto Perú, y el padre de Pancho Ramírez era un paraguayo. Y su madre, una madraza, una figura importante de la historia de la mujer en Entre Ríos, Tadea Jordán, se volvió a casar, después quedó viuda, y los Ramírez y los López Jordán pertenecen a ese linaje de caudillos, de políticos que pelearon a su manera por su tierra. Cuando muere Ramírez, López Jordán padre, López Jordán hijo va a ser gobernador 50 años después, López Jordán padre va a hacerse cargo de la República de Entre Ríos, pero no dura nada, porque el poder está licuado, digamos, el poder de Ramírez, y Entre Ríos va a ser intervenida por el poder de Santa Fe, aliado por Buenos Aires. Y por muchos años,
hasta el urquicismo, Entre Ríos va a estar intervenida por gobernantes que vienen de Santa Fe o son nombrados o acordados por el poder de Estanislao López en Santa Fe. Es decir, la derrota de Ramírez, el mal cálculo político de Ramírez de romper con el artiguismo, lo dejó a Entre Ríos en esta posición. Yo insisto, ahora vamos a pasar a la última parte de esta charla, que es lo de Tomás Cóceres. Insisto que el pueblo entrerriano, esos sectores humildes de los que hablábamos, y el pueblo sudamericano, peleó por la autonomía, por la soberanía particular, por la libertad y por la justicia económica, política y social, antes de Artigas y Ramírez y después de Artigas y Ramírez. La lucha federal y la lucha democrática es una lucha popular que va más allá de sus líderes y sus caudillos. Ramírez, como dijimos, muere, Entre Ríos queda intervenida, se suceden Lucio Mansilla, su ex aliado que lo traicionó a Ramírez, se quedó con el poder un tiempo. Lucio Mansilla, político de Buenos Aires, que se hace nombrar gobernador, es un interventor de Entre Ríos. Mansilla cobraba sobresueldos, tenía 2 o 3 sueldos como político y militar en Entre Ríos. Con la recaudación de los impuestos a los entrerrianos se le pagaban 2 o 3 sueldos. Urquiza Armandó lo cita en su libro. Esa corruptela política, digamos, empieza con Mansilla. Y es raro que muchos dirigentes que hoy reivindican a Ramírez no reivindican ese ministerio de la transparencia que pedía Ramírez las cuentas, sino que más bien se parecen a la política que practicaba Mansilla. Y después de Mansilla, que va a terminar siendo declarado persona no grata, en Entre Ríos se suceden otros gobernantes, Entre Ríos una mala situación. Empieza a aparecer el joven Justo José Urquiza como diputado, como político. En 1831, Pascual Echagüe, político de Santa Fe, lo nombran gobernador, pero antes de eso surgieron unos caudillejos de segunda, que fueron gobernadores de Entre Ríos. Y hacia 1827, 7 años después de la muerte 6 años después de la muerte de Pancho Ramírez, era gobernador Vicente Zapata en Entre Ríos, insisto, un político mediocre. Y es Entre Ríos debilitada después de la derrota de Ramírez, intervenida por el poder de Santa Fe y de Buenos Aires, adhiere a los políticos, los hacendados, los comerciantes de Entre Ríos, los que manejaban la política, los que tienen algo de plata, adhieren a las políticas de Buenos Aires, una Buenos Aires que desde hace mucho tiempo está comandada por lo que vamos a llamar la ideología rivadaviana. Bernardino Rivadavia, político liberal, unitario, centralista porteño, tristemente célebre por empezar la deuda externa en Argentina, porque el poder de Buenos Aires, con Rivadavia ministro, le pide un préstamo a la Baring Brothers, un banco de Inglaterra, en deuda a la provincia. Rivadavia se va a hacer elegir, vamos a decirlo así, presidente de la Provincia Unida en 1826. No lo votaba nadie, se elegía entre los poderosos. Otra vez van a intentar imponer los porteños una política unitaria. Una constitución nuevamente unitaria se pone a discusión en las provincias. Entre Ríos se negó a aprobar esa constitución. Y eso que Entre Ríos está debilitada. Se negó a aprobar esa constitución unitaria. Entre Ríos seguía apostando por el federalismo, moderadamente, pero apostando por el federalismo. Insisto, Urquiza creciendo como diputado, va a ser presidente de la legislatura. Entre Ríos haciendo equilibrio. No puede ir por todo otra vez a disputar con Buenos Aires porque no le da, pero tampoco se va a dejar hacer todo. Pero su gobernador Zapata adhiere a la política económica de Rivadavia. Rivadavia creó un banco nacional. Una parte de los fondos de ese banco eran del empréstito Baring, es decir, de la deuda externa. Esto lo dice el profesor Juan Vilar en su libro. Es decir, plata sucia de la deuda. Y ese gobierno de Rivadavia, el gobierno de Buenos Aires, con ese banco nacional, emite unos billetes, se está experimentando con la moneda argentina, sin respaldo esos billetes. Entonces se le pagaba a los paisanos con eso, pero valían un 40% menos que las monedas de oro, las que circulaban antes, las monedas reales. Entonces el paisano tenía unos pocos pesos, pero le valía menos porque iba a comprar y no, como ha pasado muchas veces, digamos, con bonos o papeles que los gobiernos largan y que le valen menos al paisano. Bueno, a los porteños hacían negocio con el préstamo con los ingleses, un préstamo que fue una estafa, porque sabemos que buena parte se lo quedaron los comisionados, los intermediarios del préstamo, una parte se lo quedaron los ingleses, otros políticos de Buenos Aires, pero alargaron ese banco con esa moneda sin respaldo. Contra esa política de Buenos Aires, de la moneda sin respaldo que empezó a circular entre Ríos y que el gobernador Zapata adhería,
reacciona el caudillo Tomás Cóceres del Pago de María. Están los libros, en el libro de Beatriz Bosch, de Historia de Entre Ríos, que se produce una rebelión en el Pago de María, dice así, y en algunos libros aparece como dice el Pago de María Grande, que no es solamente nuestra ciudad, la ciudad de donde estamos hablando ahora, sino que era todo el Pago, lo que llamamos Mariana II, el campo Mariana I. Buena parte de la campaña era el Pago de María, seguramente con el epicentro de la rebelión en lo que hoy es el campo Mariana II. Tomás Cóceres lidera una rebelión contra esta política, termina logrando la renuncia, esto en 1827, del gobernador Zapata, y idas y vueltas de los políticos. El joven Justo Urquiza medio acordaba con la política de Buenos Aires, trataba de ponerse una posición intermedia, pero la rebelión se lleva puesta esa política, renuncia a Zapata, y al final esa moneda sin respaldo se deja de lado, y se sigue pagando con las monedas tradicionales metálicas. Entonces, la gran rebelión gaucha que encabezó ese caudillo Tomás Cóceres, del Pago de María Grande, enfrentó nada más ni nada menos que a toda la política concentrada, a la política nacional. ¿Qué había detrás de ese billete sin respaldo? Que Buenos Aires y el gobierno de Entre Ríos estaba alargando. Estaba toda la deuda externa, la especulación y toda la política nacional, la mala política nacional y provincial concentrada en ese billete. Y los paisanos, los gauchos humildes, derrotaron a esa política. Por un tiempo, por lo menos. Este es el primer momento de Cóceres, al que también le vamos a señalar 3 momentos políticos para terminar esta charla. El segundo momento de Tomás Cóceres, el caudillo rebelde de María Grande, de esta zona, es en la guerra que se va a dar con el Brasil. En 1825, un grupo de patriotas orientales deciden, con acuerdo de Buenos Aires, toda la Artigas ya no estaba, ahí sí, volver a la banda oriental, a nuestra provincia oriental del Uruguay, y tratar de recuperarla para las Provincias Unidas. Las provincias, por supuesto, apoyaban. En Entre Ríos, en Santa Fe, el sentimiento era a favor de recuperar la banda oriental como provincia unida. Y se produce la guerra con el Brasil. Brasil se había independizado de Portugal. Y ahora la banda oriental ya como brasileña, la provincia de Ciplatín, la banda oriental como brasileña va a intentar ser recuperada por estos patriotas. El Brasil declara la guerra y se produce la guerra por 3 años. Y van gauchos y soldados de todas las provincias a engrosar las filas del ejército de las Provincias Unidas, de la Argentina, de nuestra Argentina grande sudamericana, que incluía el Uruguay. Triunfaron en varias batallas contra los brasileños, incluso en la batalla de Ituzaingó y en otras. Y al final esa guerra termina para los patriotas en un triunfo patriota, para los especuladores en una especie de empate, y al final el Imperio Británico, el gran dominador del juego económico, con sus aliados que hacían negocio en Brasil, en Montevideo, en Buenos Aires, termina arreglando que Uruguay sea un país aparte, el Estado tapón, para taponar el poder brasileño y el poder de la Argentina. Y en la zona fluvial, acuérdense que el tránsito de los barcos con mercadería es fundamental, especialmente para los ingleses. Pero entre medio de eso, antes de que Uruguay pase a ser lamentablemente un país aparte por culpa de la traición de los poderosos de esa época, se produjeron triunfos patriotas. Los patriotas orientales se reconocen parte de las Provincias Unidas, es decir, de la Argentina, parte de las Provincias Unidas del Sur, y se mandó a Tomás Cóceres y a otros gauchitos a esa guerra con el Brasil. Y está documentado que faltaban fondos en el gobierno de Entre Ríos para pagarle a los gauchos, a los soldados, en la guerra con el Brasil, y se dio la orden de que se cobraran los gauchos entrerrianos con vacas de los brasileños. Lo que se llamaba las vaquerías, cazar vacas, que era una costumbre que venía desde el siglo XVII acá. Los españoles se les escaparon un montón de ganado cimarrón en el siglo XVII, y acá surge el gauchaje ahí, como especialista en el tema de la ganadería, ¿no? Eso venía del siglo XVII, el tema de las vaquerías, el permiso para cazar vacas que andaban libres por los campos. Bueno, entonces Cóceres y sus compadres se cobran en vacas de los brasileños, digamos, su sueldo de la guerra con el Brasil. Les fue bien, la guerra estaba avanzando, se estaba triunfando con el Brasil. El sur de Brasil, Río Grande do Sul, el país de los gaúchos, era parte de las Provincias Unidas. El triunfo en la guerra de Brasil significó también que el sur de Brasil pasa a ser de la Argentina grande, esa de que estamos hablando. Culturalmente los riograndenses tienen muchas cosas en común con nosotros. Les gusta el chamamé, les gusta la chamarrita, así que
culturalmente siguen siendo parte. Pero en un momento a los poderosos Entre Ríos de Buenos Aires se les desmadra la cosa y no quisieron que esos gauchos siguieran acumulando vacas. No vaya a ser que se parecieran a patrones o que incrementaran su poder a la par de un Urquiza o de otros. Entonces dan la orden de que se suspendan las vaquerías, que ya se habían cobrado esos gauchos como Cóceres en la guerra con el Brasil, que se suspendan. Pero Cóceres y los demás no acatan la orden y siguen la guerra con el Brasil y siguen cobrándose en vacas de los brasileños su sueldo de soldados. Por primera vez las vaquitas no eran ajenas, como dice la canción folclórica. Entonces el gobierno de Entre Ríos da una orden que existe en los archivos de se pagaba al que lo trajera Cóceres vivo o muerto. El gobierno de Entre Ríos le da pena de muerte a Cóceres por desobedecer ese tema. Se estaban volviendo en los Robin Hood cimarrones de esa época. Bien, nadie obedeció la orden, ahí lo mató Cóceres. Se nota que ese tipo de acciones que Cóceres llevaba adelante tenía más que ver con el sentimiento popular de construir una patria grande con justicia social y no con un discurso abstracto de promesas a los sectores humildes que no llegaba a ningún lado. Bien. A ver, estamos con dudas si se nos cortó o no. Yo sigo acá viendo. Bueno, vamos a seguir como que, aparentemente, si no hay problema técnico, vamos a seguir. Entonces decía que Cóceres desobedeció la orden. Nadie fue por él, no se animaron sus compañeros, sus compadres. Y al final, él termina airoso de esa acción popular de cobrarse con vacas a los brasileños. Y al final, Cóceres es elevado a comandante regional, cambia el poder en Entre Ríos otra vez, fue García de Zúñiga, Zapata, fueron cambiando los gobernadores débiles de esa época, hasta que Cóceres en un tercer y último momento político cae víctima de las internas políticas de la época. Entre Zapata, que quería ser gobernador de vuelta, León Solas, que quería ser gobernador, Cóceres ya era comandante regional, pero va y viene en las decisiones con Zapata o con León Solas, y al final termina perdiendo en esa interna política porque León Solas se impone como gobernador de Entre Ríos y Cóceres termina siendo fusilado en Nogoyá junto con otros rebeldes en 1828. Entonces tenemos tres momentos de Tomás Cóceres, ese caudillo rebelde del Pago de María. El primer momento de Cóceres, 1827, 7 años después de lo de Ramírez. Ese Cóceres que enfrenta la especulación, esa moneda sin respaldo que largaba el poder de Buenos Aires y el poder de Entre Ríos acompañaba esa política de Buenos Aires. Cóceres enfrentó la política de Rivadavia y de los que Entre Ríos acompañaban esa política liberal de Buenos Aires y la derrotó. En un segundo momento, Cóceres entonces en la guerra con el Brasil se cobraba con vacas del enemigo. Cuando el gobierno de Entre Ríos le dijo que ya estaba, siguieron igual distribuyendo la riqueza entre sus compadres. Le declararon pena de muerte, pero siguió adelante igual. Y en un tercer momento sí, ahí cae, en vez de tomar vuelo político propio, siguió prefiriendo jugar por detrás de los líderes políticos, eso le jugó una mala pasada y termina siendo asesinado en la ciudad de Nogoyá. Entonces, termino leyéndoles un parrafito, después vemos si tenemos preguntas, comentarios. Esperemos que esté saliendo bien la transmisión, teníamos algunas dudas si se cortó, pero aparentemente andamos bien. Sus preguntas, está Marcelo Amorosi, secretario de Cultura Municipal acá conmigo. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, pueden hacerlas a través del chat. Si podemos, la contestaremos y si no, ya la seguiremos en la próxima. Termino leyendo un pequeño texto, un fragmento del profesor Ernesto Zapaticar, docente de Paraná, dedicado al pueblo entrerriano y a sus líderes. Porque como yo le decía, fechas como esta de Bicentenario Federal es una fecha para recordar a ese pueblo entrerriano y sudamericano que se movilizó por una idea de independencia, de soberanía, de federalismo, de justicia económica y social, de cuidado de la tierra, de patria grande. Digo, esos sentimientos estaban en esos sectores humildes. El prócer es el pueblo que se movilizó, no solamente el líder solo, militar o caudillo. Y ese pueblo entrerriano que luchó antes de Artigas y Ramírez y que siguió luchando con Cóceres y con todo lo demás, siguió con Urquiza, siguió con López Jordán
luchando y sigue anhelando federalismo y justicia, nunca tuvo un monumento. Y cuando Urquiza ya había sido gobernador de Entre Ríos, superpoderoso, había sido presidente de la Confederación Argentina, recuerdo usted que en 1870 lo asesinan a Urquiza, estamos hablando 50 años después de Ramírez. Los diputados legisladores de la legislatura le iban a hacer un monumento en vida a Urquiza. Para congraciarse con él, le iban a hacer en vida un monumento. Y un diputado con un criterio honesto y justo, que fue Carriego, la saga de los Carriegos es larga en Entre Ríos, un Carriego fue militar con Ramírez, este otro Carriego fue legislador en la época de Urquiza, otro Carriego va a ser escritor y poeta que se va de Entre Ríos a Buenos Aires, y muchos tangos lo recuerdan. Borges escribió un libro sobre otro Carriego, y la saga de la familia Carriego es muy rica en la provincia de Entre Ríos. Entonces el legislador Carriego, no vamos a leer, hace un discurso negándose a que el monumento se lo hagan a Urquiza, y que el que se merecía el monumento es el pueblo entrerriano, que es el que había luchado por el federalismo. Y dice Carriego, y lo que Carriego dice para Urquiza, leer este parrafito de Carriego dedicado al pueblo entrerriano. Recuerden que los legisladores le querían hacer un monumento en vida a Urquiza, y Carriego dice que más que Urquiza se lo merece el pueblo. Entonces Carriego dice esto. Por otra parte, señor presidente, le dice al presidente de la legislatura de Entre Ríos en la época de Urquiza, los grandes hombres no necesitan de las declaraciones de los legisladores para ser grandes. Fíjense que era importante esto para 1820 y para el 2020 también. Yo no he visto decretar la gloria en ninguna parte. Yo no he visto decretar la gloria. La gloria se gana. La gloria es como el sol, que vive con la luz, con su calor y con su fecundidad, dice Carriego. El premio que se decreta a Urquiza, agregaré, es premio acordado a un solo hombre. Pero no se ve que detrás de ese hombre de Urquiza hay 100.000 habitantes. Que detrás de ese hombre, en la época de Ramírez eran 25.000, Ramírez mandó a hacer un censo. Detrás de ese hombre hay un pueblo varonil, que sea dentro de los códigos patriarcales de esa época, de todas maneras se destacaba más al pueblo que derramó generosamente el pueblo entrerriano su sangre para elevarlo a Urquiza, como a Ramírez y a los caudillos. Y bien, los que están interesados en recuperar el patriotismo, dice Carriego, ¿por qué han olvidado que es preciso recompensar también a este pueblo de bravos? A este pueblo de bravos, al pueblo entrerriano, que todo el siglo XIX luchó por la República Federal. Cuando se trata de hacer justicia, señor presidente, dice Carriego, la justicia debe ser hecha por igual. El mismo premio merecen los humildes ciudadanos de mi provincia. Que el general Urquiza, que sí es grande para la abnegación y por el sacrificio de los hijos de Entre Ríos. Urquiza y los caudillos, si son grandes, son por la negación y el sacrificio de los hijos de Entre Ríos, dice Carriego. Mientras tanto, esta honorable Cámara, que se prepara a sancionar la erección de una estatua al general Urquiza, está muy lejos de recordar al pueblo, sobre cuyos robustos hombros ha conquistado la gloria que se invoca. Pídese también que la ley que se discute se grabe en la base del pedestal que se mande construir. Las leyes de esta clase no se graban sobre monumentos frágiles que el tiempo destruye. Se graban en la historia, imperecedera, como la humanidad, dice Carriego, y se quedan ahí para el baldón o para honra de sus autores. Esto decía Evaristo Carriego del pueblo entrerriano, que se merecía un monumento tanto o más que Urquiza, y que se merece un monumento a ese pueblo que hace 200 años o más aguanta, trabaja, estudia y lucha y hace cultura y pelea por el medio ambiente todos los días. Ese pueblo entrerriano se sigue mereciendo un monumento tanto o más que sus líderes. Un pueblo que, como sus líderes, acierta, erra, se expresa, a veces con claridad, a veces en el medio del torbellino de las discusiones políticas, ideológicas y partidistas. A veces ese pueblo se pierde en ese torbellino y pierde sus ideales, a veces los recupera. Pero ese pueblo, como dice Carriego, se sacrifica todos los días por Entre Ríos. La mayoría de las veces más que sus dirigentes políticos. Muchas gracias por haber participado de la charla. Gracias a la Secretaría de Cultura Municipal, gracias a Marcelo, que se ha encargado acá de la operación técnica. Gracias a todos los comentarios en el chat, que ya vamos a ver.
Y gracias al Instituto de Educación Superior República de Entre Ríos, al Instituto Terciario Mariana, por adherir a esta charla y por proyectar otras para más adelante, para seguir charlando de historia y cultura entrerriana entre docentes, entre estudiantes de profesorado y entre todos los que quieran participar de esta charla. Muchas gracias a todos, a mis compañeros de ANMER por estar. Nos seguimos viendo, grabamos la charla y la seguiremos reproduciendo a través de las redes sociales. Gracias por el apoyo, gracias por el aguante cuando se nos cortó internet. Y en un ratito miramos y comentamos, contestamos algunos de los comentarios por Facebook. Muchas gracias.